Comenzamos un poco en el siglo XVI y nos pasamos a Inglaterra con William Byrd. William Byrd es un compositor también muy importante para el teclado. Es del grupo de compositores que llamamos virginalistas. Este tipo de instrumento, ahora después les cuento cómo funciona y tal, pero sí hay varios tipos. Este es un modelo flamenco. Los virginales eran un instrumento pequeño, tenía, digamos, simplemente este tamaño, como una mesita, y en todas las casas de concierto que tenían cierta posición había un virginal y las muchachas debían aprender este instrumento. Entonces se produjo una gran cantidad de música para este tipo de instrumento pequeñito, digamos doméstico. Y William Byrd es un compositor que vive en una época muy complicada en Inglaterra, que había las luchas religiosas. Él era católico, pero a pesar de ello contó con el apoyo de la reina Isabel I, y no solo contó con su apoyo, sino que trabajó, era músico de la catedral y además tenía la posibilidad de imprimir música. O sea, la reina le dio ese permiso especial para imprimir música, que solo se lo dio a él y a otro compositor. Eso le abrió grandes posibilidades para poder distribuir su repertorio. De William Byrd, entonces más o menos 50 años después de lo que acabo de tocar, voy a tocar también dos piezas. La primera se llama Kalino Kasturame y la segunda La Volta. Kalino Kasturame es una canción popular irlandesa. Vean que los dos compositores tienen este trasfondo popular, por lo menos en el repertorio que escogí hoy. Kalino Kasturame era una pieza irlandesa tan famosa en la época que William Shakespeare la utiliza en una de sus obras en un momento que dos soldados se encuentran y para, digamos, en vez de dar contraseña, cantan, se supone, el inicio de la canción, porque era muy, muy conocida. Y la segunda pieza es La Volta, que es otra vez una danza. La Volta es una danza que en la época hasta se llegó a considerar lasciva, probablemente porque tenía muchas vueltas y se le veía el tobillo a la dama mientras estaba bailando. Entonces, poco a poco, este tipo de danzas caen de desuso. Entonces, Kalino Kasturame y La Volta.
adelante voy a contarles del instrumento. Tal vez muchos ya lo conocen, pero otros no. Entonces, muchas veces oímos que es el abuelito del piano. Yo digo que no. Sí hay un antecesor común porque tienen teclas, pero el mecanismo es muy diferente. En el caso del piano, el piano es de cuerda golpeada. Hay un martillo, hay un mecanismo bastante complejo que golpea la cuerda. Mientras que aquí es una pequeña uñita que pulsa la cuerda. Por eso tiene un poco un sonido como medio aguitarrado, ¿verdad? Como les dije antes, hay varios modelos. Está el muy chiquitito, que eran los originales, que era cortito hasta acá, como una pequeña mesita. Había los claves italianos, que eran también de un teclado. Son instrumentos con un sonido todavía más pequeño que este. Luego está este modelo, el flamenco, y está el modelo más grande, que es el francés, que usualmente tiene 2 teclados y una extensión un poco más grande. Al final los invito a venir y vemos el mecanismo con detalle para que lo vean. Y los pianistas también, y las pianistas que vean cómo las teclas son un poquito más cortas, menos, digamos, profundas, y también un poquito más delgaditas, porque supongo que por aquí hay algunos pianistas. Lo otro que el instrumento no hace, a diferencia del piano, son matices. O sea, y por eso pierde la batalla, por eso se deja de usar este instrumento. En el siglo XVIII, cuando surge la idea de hacer conciertos de pago, o sea, que la gente llegara a un salón como este, un teatro grande, y que pagaran por ir a escuchar, pues se necesitaba hacerlos más grandes los teatros, pero también se necesitaban que los instrumentos tuvieran mayor volumen. Y así este instrumento, así como las gambas, las flautas dulces, los oboes barrocos, los fagotes barrocos, todos los instrumentos antiguos que tenían un sonido pequeño, van perdiendo la batalla y finalmente este se deja de usar por ahí de 1770. O sea, todavía Mozart en algunas de sus primeras sinfonías pone la posibilidad de usarlo, pero ya es como algo alternativo, si se quiere y tal. Pero digamos que la época de mayor esplendor para ese instrumento es la que vamos a entrar ahora, que es la música francesa del finales del XVII y siglo XVIII. Entonces ahora voy a tocar una pieza de una compositora, algo completamente inusual en la época, Elisabeth Jacquet de la Guerre. Ella tuvo la suerte de nacer en una familia música y se casó además con un músico. Entonces eso le dio la posibilidad de seguir trabajando. Además fue niña prodigio y el rey Luis XIV la tomó bajo su protección y le dio el apoyo para que ella tuviera una carrera importante en Versalles. Luego ya cuando se casa se va a París, pero sigue siendo tan conocida que logra crear alrededor de ella lo que se llamaba un salón. O sea, a su casa llegaba gente no solo de música, sino de literatura, de poesía, de otras disciplinas, a conversar y a escucharla a ella. De Elisabeth Jacquet de la Guerre voy a tocar una suite, pero quisiera enseñarles antes, cuando vemos música, siempre están todos los valores, hay negras, blancas, seguro que casi todos lo conocen, pero esta pieza de Elisabeth Jacquet de la Guerre, vean qué diferente es la escritura del primer movimiento. Empieza con lo que se llama un preludio no medido. Si se fijan, casi no tiene cajitas, que los músicos llamamos compases, y casi no tiene valores. O sea, es una pieza que los franceses inventaron, primero en el laúd y luego lo pasan a este instrumento de teclado. Es una pieza entonces improvisada, donde el compositor, o en este caso Elisabeth, la compositora, nos deja una sugerencia de notas, pero no nos dice el ritmo. Entonces, pues hay que buscarle la forma para que no suene un montón de notas tiradas, sino que tengan como una dirección. Es una suite. Los franceses, la suite es una de las piezas favoritas, que es básicamente una serie de danzas contrastantes, una lenta, una más rapidita, otra lenta, otra rápida,
Pero en este caso, Elizabeth, esas 4 danzas de la suite van a estar precedidas por este preludio no medido y finaliza con una danza muy extraña, oscura, lenta, intensa. Como les cuento, esto ya sería para otro tipo de instrumento con 2 teclados, así que los invito a imaginarse el otro teclado. Pero bueno, en todo caso la sonoridad es muy parecida.
Bueno, y ahora voy a tocar de François Couperin, una pieza que ahorita les cuento. De los, digamos, los compositores más importantes para el instrumento está precisamente François Couperin, Bach, por supuesto, Jean-Philippe Rameau, Alessandro Scarlatti y Händel. Ya este repertorio, a partir de ahora, parte de este repertorio los pianistas lo tocan. El anterior no, porque es como muy para este instrumento. Pero por supuesto Bach y Scarlatti es parte de la formación de todos los pianistas. Aunque los cembalistas decimos que suena mejor acá, pero bueno, eso ya es una pelea de esas que se producen entre disciplinas. Pero no, creo que Bach suena maravilloso en cualquier instrumento. Couperin no, Couperin queda mejor efectivamente en este instrumento, porque tiene demasiado detallito, demasiada ornamentación que de repente queda pesado en el piano. De Couperin escogí contarles hoy una pieza, parte de una suite, no toda la suite, sino parte de una suite que tiene unas piezas que para los franceses fueron muy importantes, los cembalistas, que son las piezas de carácter. Son piezas que de alguna manera reflejan personajes, retratan personajes, elementos de la naturaleza, sentimientos. En este caso voy a tocar las folies francesas o los dominos o las máscaras. Cada pequeña pieza está basada en un patrón armónico que se repite en todas, pero es también como una variación, pero van a ver qué diferentes son unas de otras. Pero además cada pequeña pieza tiene un título y además, o sea, lo que quiere reflejar, y además una máscara. Si hay alguien que habla francés y quiere leer los títulos, está invitado, y si no, lo hago yo. Digo, lo hago en español para que sepan de qué se trata, pero no sé si alguien quiere, no hay nadie. Bueno, entonces aquí nos hablan. Entonces yo les voy a ir contando el título de cada una de las piezas. Entonces, las locuras francesas o las máscaras. Y empieza con la virginidad con máscara invisible. El pudor con máscara rosada.
El ardor con máscara encarnada, roja. La esperanza con máscara verde. La fidelidad con dominó azul. La perseverancia con dominó gris de lino. Perdón, pero es que me está sonando una tecla. La languidez con dominó violeta. La coquetería con dominós de diferentes colores. Los viejos galantes y los tesoreros añosos viejos con dominó púrpura y hojas muertas. Los cucús benévolos con máscara amarilla.
Los celos taciturnos con dominó gris. El frenesí o la desesperación con dominó negro. Y el alma en pena. Bueno, y ahora pasamos ya a las dos piezas finales, que son de un estilo, dejamos el estilo francés. Tanto Couperin como las dos que siguen ya son del siglo XVIII, de la primera mitad del siglo XVIII, que como les comenté es la época de esplendor de este instrumento. Pero van a ver qué diferente es la música francesa de la música. No voy a tocar italianos, pero es estilo italiano, de la música italiana. De hecho, en esa época hubo una gran discusión, sobre todo en Francia, de cuál era más interesante, mejor música. Fue toda una pelea, sobre todo en Francia, que estaba la música italiana presente en las óperas, pero también, por supuesto, la música francesa. Algunos compositores, como Couperin, trataron de componer en los dos estilos. Pero la música francesa, en todo caso, tiene elementos muy particulares, como por ejemplo todo el tema de la ornamentación, que cada compositor tiene una gran lista de adornos, pero además porque hay una serie de convenciones a la hora de tocar que no quedan escritas. Por ejemplo, lo que llaman las notas desiguales. Un poco lo que pasa actualmente en el jazz, que se escribe de una manera y se toca de otra. Con la música francesa, si ustedes hubieran estado viendo la partitura, verían que raro, hay corcheas y ella las toca diferentes, porque hay esta convención. Pero lo que voy a tocar ahora es estilo italiano. Entonces ya lo que está escrito es como se debe tocar. Voy a tocar una sonata del padre Antonio Soler, compositor español,
ya de finales de cuando este instrumento estaba perdiendo la batalla, porque ya había surgido el piano, ya había cambiado el gusto, ya habían cambiado los espacios. Entonces este instrumento está, digamos que por ahí de los 1760, 1770, están los dos presentes hasta que finalmente el piano sigue y el clave desaparece. Se deja de usar, no es que desaparece, quedó ahí abandonado. De hecho, dicen que en algún invierno en París, cuando hacía mucho frío, echaban clavecines a las como leña, o sea, porque realmente ya no interesaban los instrumentos. Pero más o menos en el siglo pasado, por ahí de 1920, empieza toda una tendencia de redescubrir los instrumentos históricos y tocar el repertorio en el instrumento que se vive, en el fagot barroco, en el oboe barroco, en la flauta traversa barroca y en el chémbalo. Y entonces empiezan a reconstruir estos instrumentos. Pero bueno, son instrumentos bastante complicados porque el mecanismo, ahora como les dije, pueden venir al final a verlo, es bastante sensible y a veces funciona y a veces no, y dejan, hoy este está dejando, bueno, a veces hay unos que suenan y otros que no. Entonces, obviamente, no solo era el tema del cambio, del gusto, de la estética y de los espacios, sino también un instrumento bastante artesanal contra un instrumento que cada vez se fue haciendo más profesional, digamos, su construcción. Y entonces ya por ahí de 1800 definitivamente no se usa. De Antonio Soler, una sonata. No es como las sonatas actuales, es un solo movimiento. El estilo italiano es obviamente, todos conocen, me imagino, a Vivaldi, a Corelli. Bach compone el estilo italiano, pero bueno, muchos compositores, pero sí le llegaba más fácil a las personas que el estilo anterior, francés, elaborado, complejo, y complejo a la hora de tocar por todo el tipo de convención rítmica. Y para terminar voy a tocar unas variaciones de Händel. Händel es un compositor que, como saben, nació en Alemania, pero se fue, bueno,
viaja por muchos lugares, pero finalmente termina en Inglaterra y ahora se considera un compositor inglés, tanto que está enterrado en la abadía de Westminster, donde no todo el mundo está enterrado, ¿verdad? Solo los grandes personajes. Impresionante su carrera, porque logró como descubrir que necesitaba la corte inglesa y empezó a componer obras tan interesantes como La música del agua, que me imagino que muchos conocen, en apoyo al ceremonial de la corona. Y bueno, se convirtió en un compositor inglés emblemático. De Händel, unas variaciones, son parte de la suite. Volvemos porque iniciamos con variaciones, solo que van a ver qué diferente las variaciones del siglo XVI a las variaciones de Händel. Y estas se tocan mucho en piano y además luego creo que Brahms retoma parte de este tema para hacer otras variaciones. Y como les dije, los invito al final a venir a ver el instrumento de cerca para que vean qué interesante. Para mí fue en algún momento amor a primera vista. Yo tocaba piano y en algún momento decidí dejar el piano y dedicarme a eso. También es estratégico porque en Costa Rica uno levanta una piedra y sale un pianista. En cambio, sigue habiendo muy pocos timbalistas. Es verdad, también hay que buscar el nicho, como dice. No, pero además realmente es un instrumento que a mí me apasiona. Me apasiona porque hay mucha investigación a la hora de tocar. Yo doy un curso en la universidad que se llama Cémbalo Complementario para los pianistas y básicamente lo enfoco en dos temas. Uno es En busca de la libertad perdida, tomando el título de Proust, En busca del tiempo perdido. Bueno, yo digo En busca de la libertad perdida porque para los que son estudiantes de música siempre tenemos el concepto de que el barroco es un periodo cuadrado y no, es más bien un periodo que nos da una gran libertad, como vieron la pieza de Elizabeth Jacquet, me da una gran libertad a la hora de agregar ornamentaciones, a la hora de tomar decisiones de cuáles notas hago iguales, cuáles no, y también a la hora de tocar en conjunto de qué instrumentos utilizo y cuáles no, porque muchas veces las partituras no dicen para qué instrumento está, sino solo dice 2 agudos y uno puede escoger cuáles agudos. Y por otro lado, la otra parte del curso es buscando pistas en las partituras, porque las partituras de esta época no nos dicen mucho. Bueno, yo creo que finalmente nunca nos dicen todo lo que el compositor o la compositora quiere, porque serían llenas de cosas, ¿verdad? Serían imposibles de leer. Pero en esta época no dicen nada, no dice el tempo, no dice las ligaduras, no dice las articulaciones. Entonces hay mucho de una. O sea, hay que buscar mucho, hay que investigar y hay que sentarse a ver qué hago con lo que me llegó. Ese era un comercial para si hay pianistas que algunos se dediquen al cémbalo. Siempre creo que es un instrumento que vale la pena y hay pianistas que logran tocar los dos, entonces yo creo que vale la pena explorarlo. De Händel, variaciones en mi mayor. No sé si me han visto que saco y pongo. Son como unas marchas. Estos son registros. Este instrumento, como les comenté, no hace matices. La única diferencia es que a veces pulsa una cuerda, a veces la pulsa un poquito más allá y la sonoridad es un poco diferente. Y a veces, si muevo aquí, toca 2 al mismo tiempo. Este es uno. Este es otro. Es muy sutil la diferencia, pero es. Y estas se supone que son las 2 sonando, los 2 al mismo tiempo. Y finalmente, en alguna pieza utilicé esto, que es el registro de laúd. Simplemente es que la cuerda se toca, inmediatamente hay un apagadorcito, ahorita lo vemos, que apaga la nota y da esa sensación de laúd. Entonces, de Händel, variaciones.
Los invito entonces a ver de cerca el instrumento.